Hola, nosotros somos Luis Barrier y Emilio Rodríguez. Yo soy químico y nanotecnólogo de profesión y Emilio es bioquímico y biólogo molecular. En esta nueva sección de los Rodríguez nos embarcaremos en una nueva aventura, a la luz de una vela. Comenzamos. ¿Qué rollo? ¿Cómo estás, mi estimado colega amigo? Muy bien, Tole. ¿Qué tal estás tú? Además de cansado, bueno, Igual que siempre, cansado. así Como le es. diría a mi novia, bueno, casi siempre me pregunta, ¿cómo estás? No me digas cansado, por favor. Así es. Yo también estoy, bien, como siempre emocionado de que conversemos un poco, a ver de qué terminamos hablando esta vez, pero también, Tal vez bastante Dua Lipa y no sé, la evolución, ¿no? mortalidad del cangrejo, tal Así vez. es. Pues hoy va a ser un día peculiar, ¿no? Porque se van a revisar los capítulos 3 y 4 del libro que habíamos mencionado la vez pasada, que ¿Mm? básicamente es La Medusa Inmortal de Niklas Brennborg. Y estos capítulos nos van a traer cosas muy interesantes, ¿no? Como el uso de la genética, o sea, como idea para el envejecimiento y el anti-aging, ¿no? O sea, esta parte contra el envejecimiento y por otro lado traer a la mesa la parte de la evolución, la naturaleza y el envejecimiento, tal vez de dónde proviene o de dónde no proviene, pero será parte de los temas que se empezarán a tocar hoy. Hoy venimos arduos, extensos y fuertes. Emilio se hizo una clase de guía que parece más como una guía de examen que como un podcast. Entonces, pues si quieres, vamos a ello. Empecemos a hablar. Creo que primero, ¿qué te parecieron estos dos capítulos? Así en primera instancia. Pues, mm, claramente me gustaron, me parecieron muy interesantes y me parece que conectan bien con los primeros dos capítulos que eran, muy introductorios, muy por encimita, y sí nos permiten como conectar las ideas sobre las que hablamos la vez pasada, ahora ya adentrándonos a las bases moleculares de la longevidad, como mencionaste justamente ahorita, hablar sobre las bases genéticas, su relación con el ambiente, y incluso el cuarto capítulo ya es como relacionar la longevidad con aspectos de evolución y selección natural. Claro, pues se viene muy interesante. No se despeguen de esto. Vamos a comenzar primero con el capítulo número 3. El primer tema que vamos a abordar de la guía de examen de biología molecular de octavo semestre es la distinción entre el ambiente y lo heredado, ¿no? Esta pelea que se lleva desde hace mucho tiempo, en cualquier cosa cotidiana que se haya mencionado. Creo que es algo muy interesante de hablar, ¿no? Bueno, el capítulo nos plantea esta parte de realmente, eh, ¿cómo decirlo? ¿Realmente el envejecimiento proviene de los genes? O sea, creo que esa es la pregunta con la cual podemos abordar, ¿no? La respuesta es no, pero ahorita lo desglosaremos. Básicamente te pone en una situación en donde si tú tuvieras las semillas, ¿no? Esto es algo que platicaba con Emilio. Si tú tuvieras las semillas de maíz en una tierra fértil y tus semillas fueran buenas, esa, pues esa semilla sería buena, ¿no? Por otro lado, si tuviéramos una semilla mala en una tierra fértil, probablemente vaya a salir algo relativamente decente o puede inclusive bueno, ¿no? Pero si tuviéramos una buena semilla en una tierra muy, muy, muy mala, que va a aclarar, no sería lo mismo. Y esto es el resumen de este pedacito que se va a hablar, porque se plantea que los genes, a partir de todos los diferentes estudios que se han realizado, no influyen mucho en el envejecimiento. ¿Nos puedes platicar de eso? Sí, el debate de cuáles son las características en general de los seres vivos, no nada más de los humanos, que es el qué tanto está determinado por el ambiente o qué tanto está determinado por mis genes, pues ese es un debate para muchísimas características, ¿no? Justamente lo que generalmente ocurre, pues es que algunas propiedades
están influenciadas por ambos aspectos, tanto el ambiente como pues tu carga genética, que es justamente a lo que viene el ejemplo de las semillas, ¿no? Entonces, una semilla buena, que en este caso estaríamos hablando, obviamente no realmente de un bueno y malo, sino de probablemente mejor adaptado, con mejores características, a lo mejor para un crecimiento, no sé, acelerado. Aunque tenga una buena carga genética, y de nuevo, bueno, entre comillas, pues si de todos modos, si esta semilla cae en pues, una tierra que no es fértil, pues no va a poder explotar su verdadero potencial. Entonces, bueno, por ejemplo, hablando de seres humanos, justamente la personalidad es algo que está tanto influenciado por nuestros genes eh, como por nuestra experiencia, ¿no? El ambiente. Entonces, pues podemos pensar, ¿no? O sea, es el tratar de deshebrar la longevidad está más determinada por mi carga genética y si es por mi carga genética es por qué gen o por qué conjunto de genes o si se debe más a una cuestión ambiental, como lo habíamos mencionado un poco acerca de las zonas azules y que se había hecho como la hipótesis de, bueno, es que a lo mejor estas poblaciones que viven marginadas tienen este tipo de vida y tienen este tipo de dieta, etcétera. Probablemente también podría ser por eso. Y bueno, justamente para tratar de evaluar esto, se utilizaron también, se hicieron diferentes experimentos con gemelos y mellizos. ¿Por qué generalmente los gemelos son buenos objetos de estudio? Bueno, pues porque un gemelo comparte el 100% que el genoma de su hermano. Tienen exactamente el mismo genoma. Entonces, tienen ambos el mismo genoma, pero tienes a veces gemelos que no crecieron juntos, crecieron en diferentes familias. Es interesante analizar bueno, y qué fue de ellos, ¿no? Y curiosamente en diferentes estudios se han encontrado, pues que los gemelos sí comparten ciertas características a pesar de nunca haberse conocido, a pesar de haber crecido con diferentes familias, etcétera. Y también se tiene por otro lado los mellizos. Que un mellizo, aunque haya nacido pues prácticamente casi que a la misma, al mismo Al mismo instante, tiempo. Ujú. al mismo tiempo, estos no son tan parecidos entre ellos como lo serías de tu hermano, ¿no? Al que le llevas lo que sea de años. Y comparten solamente el 50% de su genoma. Entonces, bueno, Esto se puede ver, en teoría, primero que el gemelo proviene, este, no soy tan bueno en biología, ni fisionomía, ni sus áreas adyacentes. No, es que yo te juro que iba a decir cigoto y luego fue como, no, eso no es. O sea, proviene del mismo óvulo fecundado, ¿no? Mientras que un es, mellizo proviene de dos óvulos diferentes de la misma madre. y fecundados por diferentes espermatozoides. Ujú. Entonces, bueno, aquí también me gustaría ahondar un poquito. En alguna ocasión leí un libro de selecciones. Te estoy hablando de tal vez 2016, 2017, en donde se mencionaban acerca de estos gemelos, ¿no? Y cómo, a pesar de su lejanía, llegaban a tener mm, gustos al grado de decir extremos, o sea, extremadamente iguales. Bueno, acá se planteaba la idea de dos gemelos separados al nacer, crecen más o menos de la misma forma, se divorcian de la esposa, se vuelven a casar, se casan con dos gemelas que resultan ser hermanas, entonces terminan siendo como una clase de hermanos y hermanos legales. Ajá. Este, o sea, es una cosa muy extraña esta parte. Pero a lo que quiero ahondar ahorita, que es lo que mencionas, son buen objeto de estudio para esta parte del envejecimiento, ¿no? Porque justamente sus genes no cambian y a pesar de que pudieran tener todos estos gustos extremadamente iguales y repetir muchas cosas, no necesariamente tiene este, que repetirse o que dominarse el envejecimiento por el gen, ¿no? Eh, Ahora sí, no, ya, perdón, mi interrupción. No, no Sí. te preocupes. Fíjate que esto, tanto como que los genes no cambian a lo largo de nuestra vida, sí se ven, sí llegan a sufrir ciertas modificaciones. Y luego ahí está, digo, esto lo voy a decir rápido, esta otra rama de la epigenética, que son justamente modificaciones
en el DNA que se vuelven heredables y son modificaciones que ocurren por lo que están relacionadas con la vida que has llevado, por situaciones de estrés como por ejemplo hambruna. Pero recordemos que estas modificaciones, o sea, estas modificaciones ocurren a lo largo de tu vida en tus células, pero solamente si es en tus células, germinales, o sea, las que no son las somáticas, que son todas las demás, Ok. eh, no son heredables, ¿no? O sea, tiene que ser en tus células germinales para que puedas heredar estas modificaciones. Y bueno, eso es un tema ya bien aparte, pero sí, es decir, justamente o sea, el mejor modelo de estudio para saber si algo está como relacionado con el ambiente o si está relacionado con el genoma, pues son pues gemelos, ¿no? Porque decimos, tienen el mismo genoma y en qué sí son iguales y en qué no, que dependiendo de la característica de evaluar. Sin embargo, igual los estudios están un poco curiosos. Hace mucho que no leo sobre esto, también tengo por ahí otro libro de divulgación que también leí justamente como, o sea, hace muchos años, Ujú. y ahí se habla mucho sobre eso, de hecho sobre genética en general ese libro, y como que hay cosas de los estudios que dices, quién sabe si lo evaluaron correctamente. Ok, Pero bueno, el punto es que con este tipo de estudios lo que se trata de evaluar es la heredabilidad, ¿no? O sea, es como qué características son heredables y en qué grado. Y bueno, justamente aquí nos hablan como de evaluar diferentes características en un tipo de escala, en donde una característica con un valor de heredabilidad de uno implica que es siempre heredable, ¿no? O sea, los genes van a determinar la característica. Mientras que si tenemos una característica con un valor de cero, significa que no depende en absoluto de nada más que del ambiente, ¿no? Y claro. entonces ahí es lo que les comentabas tú hace rato, que pues se ve que la longevidad no parece estar relacionada con un factor de heredabilidad, porque su valor es más cercano a cero, es decir, que no se debe a la heredabilidad, que a uno, o sea, bastante más cercano a cero que a uno. Y entonces, digamos que tentativamente podríamos decir que en realidad la longevidad no está relacionada con algún conjunto de genes, ¿no? O que no depende tanto de eso. Sin embargo, aquí es bien importante que comentemos que esta relación de, o más bien esta correlación entre genética y ambiente puede cambiar a lo largo del tiempo. Un ejemplo de esto era, pues, la altura, que anteriormente la altura estaba más definida en la población por su condición social, qué tan privilegiados eran, porque eso determinaba que tuvieran una buena nutrición, que pudieran acceder a el conjunto de nutrientes que todos necesitamos, ¿no? Y Claro. entonces, anteriormente el ambiente determinaba la general altura, pero ahora ya no es así, ¿no? Justamente hace rato antes del podcast hablamos un poco sobre, por ejemplo, la sal, que está, a la que ahora cualquiera puede acceder a comer sal, y Gracias a antes, Dios, porque si no se tardarían décadas en llegarnos y traernos un costal de sal desde las Indias, ¿no? sí, y que además está, no me acuerdo cómo se dice, tienen una palabra para decirlo, pero el punto es que tiene más nutrientes, ¿no? Ujú. Eh, Justamente me parece que es el yodo el que es como así el más importante y el que mantiene nuestra población saludable de no me acuerdo qué enfermedad que está súper asociada a la falta de yodo y que en tu dieta normal sería muy difícil que la pudieras adquirir. Entonces, por la manera en que ahora todos tenemos como acceso a estos, ya me acordé, alimentos enriquecidos. Ah, claro. Entonces, ahora por ejemplo, justamente la altura está realmente determinada por solamente tus genes, ¿no? Es decir, la gente alcanza la altura máxima que su genética les permite. Y antes no era así, por esta cuestión de la alimentación. Entonces, así como la altura antes se veía determinada principalmente por el ambiente y ahora se ve determinada solamente por tu genoma, pues también se plantea esta hipótesis. Bueno, tal vez algo así ocurra con la longevidad en algún futuro, que ya no va a estar, que ya no va a estar tan determinada por el ambiente como lo podría estar por tu genoma. Esto es una parte interesante.
porque pues, no solo aplica a esta parte del envejecimiento, ¿no? O sea, aquí nos podríamos plantear o teorizarnos cuáles crees que serían los genes, bueno, las características humanas que crees que se han visto intercambiadas, ¿no? En este sector de genética por ambiente a lo largo de los años o a lo largo de los siglos, más que nada, ¿no? Porque hay que recordar que la industrialización y los alimentos procesados no tienen más de 200 años. Entonces, ¿cuáles creen que sean este conjunto de características que dices, uy, pasaron de solamente ser este, genes al ambiente en que está, ¿no? Ahorita estaba pensando a lo mejor es que no sé qué característica podría ser, Es que está difícil, o sea, pero debería de haber algo. De hecho, esto podría hasta estar relacionado con, o sea, bueno, es que sí está relacionado con la longevidad hasta cierto punto, ¿no? Que es pues la cuestión de las vacunas. O sea, también hablamos de eso, creo que en el podcast pasado, en el que hablábamos sobre que no, no, aquí somos antivacunas todos. en cómo, sí fue, ya fue cuando, sí, cierto, ya lo hablamos al mero final, que ya no estábamos hablando realmente sobre el libro. Podcast, ajá. Ajá, en donde mencionamos el cómo puede cambiar la rapidez a la que vive uno, a la que vive el ser humano, cuando tiene una media de vida más grande, o una esperanza de vida mayor. Y hablábamos justamente de que antes de las vacunas, pues también por eso se tenían tantos hijos y tan jóvenes, porque la mayoría no sobrevivían. Entonces, pues por ahí podríamos encontrar algo, ¿no? Si Pues, ahora tenemos medicamentos y por tanto ya no nos morimos, aunque no tengamos el mejor sistema inmune, entonces ahí qué está cambiando. No sé. pues ahí, o sea, este es el ejemplo perfecto y la característica sería básicamente la esperanza de vida, ¿no? Ampliamos nuestra esperanza de vida por el ambiente que tenemos. Estoy tratando de pensar como en alguna otra eh, formación. Supongo, este es un ejemplo que no sé si lo has visto en los deportistas de básquetbol, por ejemplo. Eh, ¿No? el alargamiento de los brazos, ¿no? O sea, Ujú. esta adaptación que si van desde niños a estar practicando, generalmente tienen los brazos un poco más largos que el resto de sus compañeros, pues porque el ambiente los está forzando a que así sea, ¿no? Sí, el ejercicio, se sabe que de hecho ayuda a que puedas crecer más. Hablando otra vez de altura, el Ujú. ejercicio te ayuda a que puedas como que, o que tengas más probabilidad de alcanzar como este, Ese tope, top. ese Ajá. tope que ya tus genes de ahí no te van a dejar subir más, ¿no? Y además tienes un tiempo para hacerlo, porque después de cierta edad, ya pues por más ejercicio que hagas, no vas a crecer. Y Maldita ahí, sea. sí, sí, sí. Dímelo a Bueno, mí. al menos estoy arriba del 1,70. Sí, sí, sí. Cada quien que haga los memes que quiera con eso. Pero Y es, bueno, ujú, bueno, esta parte como que pasando al siguiente step, ¿no? O sea, ya vimos que ahora estamos más relacionados con el ambiente y bueno, en general, pues las necesidades básicas también están solventadas, ¿no? Salud, comida, el simple hecho de que te puedas decidir, no sé si te ha tocado ahorita, pero yo te lo voy a poner con el ejemplo de Monterrey, que de repente falta agua. O sea, el simple hecho de poderte bañar ya es un lujo en este punto. ajá, Y, o sea, el agua es esencial, ¿no? De hecho, si te bañas con agua fría, pues el sistema inmune se mejora, ¿no? Y el hecho de bañarse también minimizas las cantidades de infecciones y porquería que traes hacia todas partes, ¿no? Porque quitas pues cosas. por higiene, Bañarse sí. claramente con jabón, no solamente con agua, aclarar. No, y además usamos jabones que tienen componentes antibacteriales y, o sea, o sea, además del agua, o sea, con la que nos bañamos o lavamos los trastes o lavamos la ropa, también, o sea, tenemos agua potable en la tienda, ¿no? O sea, puedes ir por tu garrafón y cuántos años tiene que podemos ir simplemente hacia la tienda a comprar agua potable, ¿no? Que está debidamente tratada y tiene sus lineamientos de seguridad.
Que de Este, hecho hay un punto curioso, eso me lo sé por un amigo. Ojo, no estoy incitando a que no compren agua tratada, solamente es un comentario. Tomen agua tratada, porque si no me lo van a tomar y me van a decir, es que es una conspiración. Ya los conozco. Básicamente me mencionaban que el tratamiento de aguas, bueno, en Canadá estaban tratando de mostrar la presencia o la correlación de distintos eh, especies secundarias generadas a partir de pues el tratamiento, ¿no? Pues ya ves que generalmente se pone cloro y luego metes radiación ultravioleta para poder ujú, eliminar a las bacterias por completo. Justo en estos momentos, pues ese cloro pues puede generar especies tanto reactivas como eh, especies químicas secundarias, ¿no? Y estas especies secundarias tienen ciertos límites de acuerdo a un estándar internacional, no recuerdo cuál es, de, de partes por millón, si mal no recuerdo. Básicamente, si pasas esa cantidad de partes por millón, pues ya no es saludable para nosotros, ¿no? Y parece que sí hay como una presencia, un aumento debido a este tipo de método que utilizamos, pero eso no quiere decir que sea del todo malo. ¿Cuánto tiempo llevamos consumiendo eso y no nos enfermamos y no estamos muriendo ni tenemos parásitos en la panza, ¿no? sí. Solo pequeño comentario, no dejen de consumir agua purificada. Ya, siguiente. Y o sea, están en revisión, como que están volviendo a revisar la Sí, seguridad de esos procesos de purificación. eh, qué buena pregunta. Desconozco si está en revisión. Se va a traer a la mesa próximamente. De hecho, yo ayudé en una parte de el análisis de esos datos, ¿no? Este, pero pues están planteando las correlaciones ya como de manera un poco más global, ¿no? Mira, pues aquí hay ciertas cosas que sí están afectando. Entonces, por ese lado, creo que probablemente voy a estar en revisión. Y más que nada, ese tipo de países tienen como estándares muy bien definidos y que se actualizan constantemente, ¿no? Y a Ujú. veces esas actualizaciones llegan a México y el resto de Latinoamérica un poco tarde. Entonces yo creo que muy probablemente sí van a entrar a revisión, ¿no? Ok. Ujú. Sí, la verdad desconozco completamente, pero muy interesante. Eh, Está divertido. Consuman agua pura, limpia. sí, No, es que si no, luego termino en algún TikTok de un fanático, diciendo que los masones y tres logias y quién sabe qué, ¿no? Y nos están envenenando. un clásico. Obviamente. Eh, De ahí, pues íbamos a hablar acerca de cómo los genes se traducen en proteínas, ¿no? Y creo que aquí, pues básicamente, o bueno, yo esperaría que la mayoría de las personas supieran que los mecanismos de generación de proteínas provienen a partir del ADN, ¿no? De cómo se va, de una forma muy rápida de decirlo y muy mala de cómo se corta, se separa un poco y a partir de ahí se empiezan los procesos de transcripción para generar los aminoácidos correspondientes y las cadenas proteicas correspondientes, ¿no? Bueno, yo esperaría que sí lo supieran, espero que sí. Si no, estamos muy mal en la educación de este país. así es, los genes, se traducen en proteínas y cuando estábamos hablando sobre esta cuestión de qué tanto depende de un gen o de un conjunto de genes o del ambiente, también es importante mencionar que la mayoría de los genes actúan como en redes, interactúan eh, varios genes localizados en diferentes partes del genoma y estas interacciones llevan a diferentes procesos o diferentes consecuencias. Y pues en realidad suelen actuar así como conjuntos de genes. Entonces es muy difícil pensar en identificar así de el gen de la longevidad, ¿no? O sea, no esperamos que haya un gen de la longevidad, sino un conjunto de interacciones que resultan, o quién sabe, ¿no? O sea, porque todavía no se sabe, que puedan resultar en justamente una mejoría en la esperanza de vida y en el envejecimiento, ¿no? Ujú.
Y entonces que bueno, justamente hablando sobre estas posibles variaciones genéticas y recordando que los genes se traducen en proteínas, bueno, pues a veces estas variaciones en los diferentes genes pueden resultar en que uno produzca más o menos proteína de algo o que produzca una versión distinta de la misma proteína, las cuales a veces pueden resultar beneficiosas, a veces contraproducentes o a veces no resultar en absolutamente nada, ¿no? Eso se le dice neutral, ¿no? O sea, aunque haya diferencias, no tienen ningún efecto, ¿no? Y entonces después nos hablan, después de contarnos que los genes suelen actuar en conjunto, nos hablan de los estudios de asociación de genoma completo o GWAS. ¿Alguien dijo wax? No me funen, por favor. Y que bueno, este tipo de análisis son análisis estadísticos donde se tratan de identificar estas variaciones genéticas. El problema que tiene o la limitación que tiene este tipo de análisis es que lo que te va a ayudar a identificar es como por decirlo así, anomalías, pero las Ujú. anomalías más presentes en la población. Y entonces las que son más raras, suelen generalmente pasar desapercibidas en este tipo de estudios. Y entonces, pues, quién sabe, a lo mejor justamente esa variación rara, entre comillas, pues es la que nos podría haber dado como, ahí a lo mejor estaba la clave, ¿no? Entonces, aunque estos análisis, pues obviamente sí son muy interesantes y nos dan mucha información y muchos datos, pues tiene también obviamente sus limitaciones. Y no, aquí creo que deberíamos de hablar también un poco de las técnicas de muestreo, ¿no? O sea, qué tanto es mucho y qué tanto es poquito, ¿no? Eh, Hay que plantear primero cuánto es nuestra población total, que en este caso, si vamos a analizar el genoma humano, pues nuestra población total serían, ¿qué somos? ¿7.000 millones? ¿8.000 millones? No estoy del todo seguro. Y de eso habría que hacer una muestra correspondiente de este genoma, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo nos tardaríamos en hacer un buen mapeo para lograr establecer todas estas relaciones de la muestra necesaria para que sea representativo de esta población, ¿no? O sea, creo que es muy difícil también, estadísticamente hablando, obtener toda esa clase de secuencias, porque, pues bueno, o sea, si lo piensas, mover simplemente a 10.000 personas de un lugar a otro para que se hagan ese tipo de estudios, o sea, todos bajo las mismas condiciones, etcétera, estaría, o sea, es difícil, ¿no? Salvo que seas gobierno o que des algún tipo de premio después, yo veo muy difícil que se puedan hacer tan fácilmente estos estudios, ¿no? Y también depende del pool genético de tu población, o sea, porque sí varía a lo largo del mundo y en las regiones, que ahí es donde el concepto de raza llega a tener cierta importancia, que es cierta población suele tener ciertas características genéticas y entonces muchas veces pasa que si haces el estudio con pura gente blanca y gringos, que muchos, o sea, son de ascendencia europea, Claro. pues no hay una representación del acervo genético, a lo mejor de la región latina o de una región asiática, una región africana, una región árabe, y que además, o sea, también entre diferentes regiones en la propia Latinoamérica, obviamente vamos a encontrar diferentes como acervos genéticos. Y estos análisis de estas redes de interacciones entre genes, ya tiene un rato que se está trabajando mucho en eso. Y pues es justamente la informática la que nos está ayudando a poder evaluar tanta cantidad de Sí, de datos y datos. hacer simulaciones. Porque de hecho esto también se hace con proteínas, Ok. que es analizar los proteomas, analizar el genoma, ¿no? ¿Me Eh, puedes describir qué es un proteoma. proteoma? Proteoma, eso. Esa Pues es, vaina. pues es prácticamente el conjunto así de proteínas. Ok, Así, prácticamente. Así como el genoma son todos los genes, el proteoma pues, son pues, todas las proteínas. ok. Porque las proteínas también tienen esta multiinteracción, ¿no? Entre ellas y con otras, a veces también justamente también interactúan con ácidos nucleicos, DNA, RNA. Ujú. Este, entonces sí, toda esta cuestión de las interacciones biomoleculares es muy interesante y muy, muy complejo. Bastante.
Bueno, yo no sé, tú, digo, tú te dedicaste más hacia esa área, pero para mí era muy horrible estudiar toda la parte bioquímica. Realmente hay muchas cosas, demasiadas cosas que aprender, ¿no? O sea, Sí, sí, o sea, los sistemas vivos son altamente eficientes y no te das cuenta de lo complejo que es hasta que realmente te pones a estudiarlo. Yo me acuerdo simplemente de tu mapa de ciclos bioquímicos de todo el cuerpo, que ocupaba casi 2 mesas y media, ¿no? sí, En letra chiquita, así como Arial 8, una cosa así. sí, de hecho tengo pendiente en marcar ese print desde hace años que lo tengo y no lo he colgado en mi estudio. Pero bueno, continuando un poco con los temas, ahora nos toca como también hablar de qué otras cosas están como asociadas con la longevidad. O sea, ya hablamos de tanto del tu genoma, tu carga genética, como el ambiente, están relacionadas de alguna manera, ¿no? ¿Qué tanto efecto Claro. tienen una o la otra? No está muy claro. Pero sabemos que hay también otros factores que están asociados con la longevidad. Y uno de ellos es el sistema inmunitario, que hace rato pues, lo medio mencionamos con lo de las vacunas. Y pues está muy claro, ¿no? O sea, si tienes un mejor sistema inmune, vas a estar mucho más protegido de agentes exógenos, ¿no? Ujú. Patógenos, bacterias, virus. Pero también luego está la cuestión de las enfermedades autoinmunes, que también muchas de ellas tienen también factores de heredabilidad, pero también muchas de ellas no se conocen. De hecho, todavía no entendemos en su totalidad cómo funciona el sistema inmune humano. Así, el humano Ah, no sabemos, no lo tenemos completamente descrito. O sea, todavía se sigue estudiando y estudiando y sigue saliendo todos los días nueva información respecto de cómo funcionan cada uno de estos diferentes componentes, que son muchísimos, o sea, muchísimos, una cantidad de genes y proteínas que tratar de entender cómo funcionan y en qué situación y bla, 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 es todo un rollo. Y sí, bueno, las enfermedades autoinmunes son estas en las que prácticamente tu cuerpo reconoce una parte de ti como si no fuese tuya, ¿no? ujú. Entonces, pueden atacar a tus propias células. No, no, atacan a tus propias células. Y es un proceso, pues, la verdad es que son enfermedades, varias de ellas bastante gachas. Me Es, imagino el meme de Spider-Man, el de, no, yo soy Spider-Man. sí, 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 prácticamente. Eh, Realmente aquí, o sea, lo que dices, los factores, es un tema muy importante. A final de cuentas, como decíamos, somos seres vivos, ¿no? Y nos adaptamos y también toda esa información se tiene que ir adaptando junto con nosotros, ¿no? Simplemente no es lo mismo, o sea, hay muchas relaciones en la base o sea, hay muchas bases que están bien planteadas y que esas muy difícilmente van a cambiar, ¿no? Pero hay ciertas adaptaciones que van cambiando junto con la evolución de nuestra especie en las diferentes zonas, ¿no? Creo que un ejemplo muy básico puede ser no recuerdo en dónde estaba como esta población de África. Ves que luego tienen este problema del mosquito que siempre se me olvida que les transmite una enfermedad, ¿El dengue? eh, el dengue. Si mal no recuerdo, los glóbulos rojos, en vez de ser como circulares, eran como ovalados, aplastados, porque o sea, la resistencia al dengue era mucho mayor, ¿no? Pero eso, a su vez, relacionándolo con esta parte de los sistemas complejos, pues podía generar diferentes afectaciones, entre ellas una enfermedad que la verdad no recuerdo, pero eran más susceptibles a padecer otro tipo de enfermedades, ¿no? Por esta variación. Sin embargo, pues eran Claro, más resistentes al al dengue, ¿no? dengue. Ajá, Ujú, y pues es pues, un tema de pues, adaptación, ¿no? Es decir, ujú. esa característica los hace más aptos a resistir una infección por dengue, pero les da una desventaja en esta otra cosa que no sabemos qué es, ¿no? Porque ya no me Sí, acuerdo o sea, no me acuerdo qué es lo que hace el dengue, pero te hace como agua a los glóbulos, ¿no? Como que te los la verdad diluye. no sé, pero me lo imaginé como un maguito así de ¡chupa! Sí, ya no me acuerdo, la verdad. De hecho, Eh,
bueno, sí, o sea, la verdad desconozco esta parte del dengue, ¿no? La otra simplemente ahorita que decías la altura, o sea, las personas que tienen esta clase como de gigantismo, ¿no? Que son, o sea, son muy altos, pero que tienen muchos problemas de espalda cuando ya envejecen, o sea, por la misma altura y por cómo se tienen que ir curvando, etcétera. O sea, es mucho el Pero, peso. pero ¿te refieres a gente solamente muy grande o con gigantismo? Porque el Mira, gigantismo ya es una cuestión de una mutación, o sea, una enfermedad genética. hasta donde yo recuerdo, gigantismo, Sí, bueno, pero ahí dejo la página abierta, ¿no? A sí, correcciones. sí, y de hecho ya en el capítulo pasado ahí nos apoyaron con unos datos, ojalá lo puedan seguir haciendo. ¿Qué era la eh, ballena espacial o qué era? la ballena boreal. Esa mera. Sí, eso está muy bien, o sea, es el punto, ¿no? Como lo mencionamos la vez pasada, que haya Ujú. interacción. También, por favor, escuchen los otros episodios de los Rodríguez, ahí también pueden aportar algo, si les gusta. Es igual hablar de ciencia, nada más que un poquito diferente y eso lo hago con mi papá. Pero bueno, entonces, obviamente el sistema inmunitario está relacionado con la longevidad, ¿no? Si no tienes un buen sistema inmune, te vas a morir luego, luego, y eso significa que no vas a vivir mucho. Ujú. También hay una relación entre la longevidad con el metabolismo y el crecimiento. Y aquí es donde nos pone un ejemplo de un gen y una proteína, FOXO3, prácticamente se llama igual el gen y la proteína, que, bueno, FOXO3, la proteína, pues tiene diferentes funciones, pero una de ellas es que también influye en la señalización de dos hormonas que promueven el crecimiento e influyen en el metabolismo, con la insulina y con IGF-1, que es un factor de crecimiento. Entonces, pues bueno, ¿no? De la misma manera, un buen metabolismo y crecer también están relacionados con que este, puedas vivir bien, ¿no? O vivir más. ¿Sabes qué Y pensaba mientras me decías lo de la IGF-1? eh, Que ¿cuál es la palabra? Qué creatividad para inventar esos nombres, ¿no? O sea, son tan monótonos que es como IGF-1. Ya me acordé por qué no lo recordaba. sí, pues GF es Growth Factor. Ah, ok, La I no me acuerdo qué es. ¿ves? Este, sí, esa creo que no es ni siquiera una palabra. La verdad ya no me acuerdo. Ah, es que creo que tienen como otro nombre, entonces todas empiezan con I. Ah, Ya sí. no me acuerdo, ya no me acuerdo bien. Pero Ajá. bueno, entonces, bueno, sistema inmunitario, metabolismo, crecimiento y además, como tal, las variaciones genéticas, que ya estuvimos hablando varias veces sobre esto, que pues ciertas variaciones genéticas pueden afectar como tal el proceso de envejecimiento, pero hay otras que más bien influyen en el riesgo de contraer enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Que este es, por ejemplo, el caso de la apolipoproteína E o ApoE con el Alzheimer, que, bueno, prácticamente tiene tres variaciones. Que eran Epsilon, que la Epsilon 2, 3 y 4, ¿no? ajá, que, bueno, la mayoría de la gente tiene, o sea, todos tenemos dos, cada una heredada por un padre. Y generalmente o sea, la entre comillas normal es tener dos Epsilon 3, pero si sueles heredar la Epsilon 4, aumenta bastante el porcentaje de riesgo de padecer Alzheimer. Y tienes las dos variaciones de Epsilon 4, es cuando ya tienes así un riesgo muy, muy gacho de desarrollar la enfermedad. Ah, checaré, te juro que algún día checaré mi genética, solo para saber qué es lo que me depara el futuro. Sí, sí, sí. Es que está horrible. Y aparte, bueno, esto lo doy como punto a que se considere. En un futuro no muy lejano vamos a tener este tipo de problemas, ¿no? Porque justamente ahorita estamos hablando de longevidad. Y si la longevidad de la gente aumenta y la juventud con ella, y luego tenemos problemas de 20 30 años, o sea, de personas con Alzheimer y con deficiencias, problemas autoinmunes, etcétera, pues el sistema de salud, que de por sí ya se cayó, el mexicano, va a seguir cayendo, ¿no? Y va a terminar en una catástrofe, pero ahora no con gente joven, sino ya con gente mayor, ¿no? Arriba de tal vez 70, esperemos 80, que la media o sea, suba, pero pues lo dejo ahí como una preocupación para que todos lo escuchen. Y para arruinarle la noche también, ¿por qué no? Sí, está bien difícil predecir el qué pasaría o qué pasará. Ujú.
Y, y bueno, ya el último que les íbamos a contar de este capítulo es acerca de los Amish, que son pues una comunidad religiosa, que son así muy, eh, solo se mezclan entre ellos. Sí, pues si mal no recuerdo son... eh, O sea, pues no, sí, no, ¿no? no, o sea, me quiero aventar, Sí, llevo varios no, no, chistes que me no, estoy no, aguantando. no, no, no. No puedo. Vi tu cara de que Sí, no. Ah, rayos. Ah, respeto con cierta extensión a todas las religiones. Con cierta sí, extensión. No nos vamos a meter en eso. No es dejémoslo nuestro ahí, tema. ya, Nosotros ya. estamos hablando de genes y de longevidad. Es, bueno, en este caso, pues demostrado que ellos tienen una variación, ¿no? Donde básicamente a menor pi 1, que es la proteína que ellos tienen, hay menor envejecimiento. Exactamente no sé cuál sea como el ¿La razón? mecanismo de acción. No sé si tú lo pudiste investigar o algo así, o simplemente nos quedamos Mm, con lo del libro para mencionarlo, o lo investigamos en este momento, no sé qué quieras. Sí. O sea, la cuestión es que hay un proceso llamado senescencia celular, que es un proceso al que entran las células al envejecer. Lo que pasa es que ya, pues, estas células envejecidas pierden la capacidad tanto de dividirse como también pierden la capacidad de realizar ciertas funciones. Entonces, durante esta como, ¿cómo se diría? Estas células atrofiadas justamente tienden a producir PAI-1 y esta proteína suele afectar los tejidos y el proceso de envejecimiento, porque o sea, esta célula todavía no está realmente muerta, pero está haciendo un cagadero. Y entonces Ok, está justamente PAI-1 se empieza a expresar y empieza a salirse de la célula, empieza a interaccionar con las células a su alrededor y las empieza a afectar. Y entonces eso pues afecta a los tejidos y a acelerar el envejecimiento porque está afectando a las células a su alrededor, ¿no? ok, Y entonces justamente la comunidad Amish, eh, la mayoría de ellos tienen una mutación en el gen que produce esta proteína y entonces producen menos. Y como producen menos, esto resulta en que suelen envejecer menos, o sea, menos rápido, ¿no? O menos pronto. ok. Se me hace muy interesante que ellos tengan esa clase de mutación. No sé a qué se deba. O sea, el libro tampoco lo menciona así como de, pues esta es la causa, ¿no? Pero supongo que algo tiene que ver con el hecho de que están excluidos, ¿no? Pero no sé si tengan, o sea, así como dijimos anteriormente, sí, si movemos una cosa, se mueve otra, o sea, porque es un sistema complejo. Entonces no sé si realmente tengan algún otro efecto o alguna otra clase Pues de enfermedad o consecuencia el hecho de que desarrollen esta minimización del PAI 1. sí, eso no lo sé. El como de por qué terminó así, pues siendo una comunidad reducida, tienen pues un acervo genético más pequeño de donde seleccionar. Ok, Y entonces fue seleccionando esta mutación y se siguió seleccionando y seleccionando, justamente también pensando en lo reducida que era su población y que solamente se reproducían entre ellos. Y entonces se fue quedando, o sea, se fue quedando y se fue quedando en toda la descendencia a lo largo de las generaciones de estas comunidades que son que están tan encerradas, ¿no? Digo, justamente eso a lo mejor también les habrá seleccionado algo que no es ventajoso, no lo sé, pero por lo es que le en, pasaba a los reyes, ¿no? El simple hecho de que no me acuerdo cuál de los reyes franceses era, que no podía tener erecciones por esta misma combinación de solamente genes de la realeza, que finalmente dieron en una dolorosa vida. sí, hay justamente una enfermedad que tiene así su nombre como común, que algo tiene que ver con esto de la realeza. Ya no me acuerdo exactamente cuál era la mutación, pero Ujú. les causaba así síntomas bien específicos. Este, sí, porque, o sea, no, mézclense entre todos. Necesitamos esa variabilidad genética. Y bueno, prácticamente eso es todo lo que se abarca en el capítulo 3. Que te juro que me quiero aventar unos chistes que digo como, no puedo. Fíjate que sentí que nos íbamos a tardar más con el capítulo, pero siento que lo desglosamos bastante, bastante rápido.
A lo mejor Sí, porque lo revisamos antes, como dices tú, también. mi guía para el examen. Ándale. Mira, fue una buena Oye, guía. Fue una buena guía. ese- no sé si 25 puntos sean, 26 puntos sean una buena guía, ¿no? Me recuerdo estas guías de la secundaria que era como de llenar a mano y que, o sea, que eran como 5 o 6 páginas, ¿no? Hay que rellenar a mano la pregunta tal, ¿no? Y así Jamás me he, voy. jamás he escrito tanto en mi vida como en la secundaria. ¿En serio? Y de hecho no me había tenido que volver a esforzar tanto como en la secundaria, como hasta mi quinto semestre en la universidad. Bueno, en preparatoria recuerdo que era aprender a jugar póker, ¿no? Sí, aprender a jugar billar y póker. Oye, pero aprendieron muy bien a jugar billar. Sí. Mm, Pero bueno, creo que podemos ya pasar al capítulo 4 para que terminemos con la primera parte de la novela, que todo esto se llama Las maravillas de la naturaleza. Sí, ¿no? sí, creo que sí. Si me das un momento, yo te digo. Creo que sí. Bueno, el chiste es el capítulo 4, las desventajas de la inmortalidad, ¿no? Primero creo que hay que aclarar que en cualquier sistema o en cualquier proceso, el envejecimiento está como, ¿cómo decirlo? O sea, ya está por default, ¿no? En las características. No es como que podamos acceder a las opciones de configuración. Me escucha, o sea, me voy a escuchar muy geek y cambiarle alguna opción, ¿no? Pero justamente aquí vamos a tratar este pedazo de, ok, ¿por qué va por default, entre comillas, ¿no? O sea, ¿por qué la naturaleza no pudo escoger algún otro método? Que igual no me imagino qué, porque estaría muy raro. Eh, pero bueno, empezando como por cuáles son todas estas enfermedades. De hecho, el libro provee una tabla bastante específica y horrorífica, podría decirse, acerca del futuro del envejecimiento, ¿no? O sea, de cómo los pensamientos se ralentizan, las memorias empeoran. En cuanto a los vasos sanguíneos, ¿no? El hecho de que nos da hipertensión porque disminuye mucho la elasticidad de los vasos sanguíneos, ¿no? La pérdida de masa muscular, fuerza, resistencia. Ay, Dios, suena horrible mi futuro. Y el futuro de la humanidad. Sí, sí, sí. Ah, ¿por qué hablamos de esto? Sí, este capítulo la verdad sí es un poco deprimente, porque de hecho hay un dato bien interesante que nos dice que después de la pubertad, el riesgo de muerte empieza a incrementarse cada año que vivimos y se duplica aproximadamente cada 8 años. El riesgo de morir, sí. Y hay que recordar, lo mencionamos en el capítulo pasado, que el envejecimiento del ser humano es exponencial, ¿no? O sea, y justamente ahí les acabo de explicar, ¿no? Cómo va cada vez aumentando más nuestra probabilidad de morir conforme pasa el tiempo. Pero Sí, ajá, justamente esto que estábamos hablando sobre este declive exponencial conforme pasa el tiempo, que nos afecta el sistema nervioso, el corazón, músculos, sistema inmune, bla, 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 es el cómo es que todas estas enfermedades están relacionadas con el envejecimiento como tal. Nos planteaban, también aquí otro dato bien interesante. Nos planteaban que incluso si pudiéramos curar las enfermedades que más afectan más bien o causan muertes, como el claro. cáncer, pues incluso si tuviéramos la cura para el cáncer, la esperanza de vida solamente aumentaría en 3.3 años. Eso suena Y, más deprimente de lo que ya dijimos. y si pudiéramos erradicar las enfermedades cardiovasculares, aumentaría en 4 años. Y si pudiéramos curar el Alzheimer, la vida solamente se alargaría 2 años más. Entonces, uno piensa, Moraleja, ¿no? no lo intenten, señores. Nos plantea el libro, o sea, de que pues parece que es muy poco, ¿no? O sea, ¿por qué es así? O sea, ¿por qué aunque tuviéramos la cura para estas enfermedades que son de las enfermedades que más muertes causan por ahora? Y es que esto se debe a que aunque la muerte se puede deber a diferentes tipos de enfermedades, la causa subyacente de estas muertes es el envejecimiento. ¿Por qué? Porque un organismo joven sí puede, bueno, sí tiene la capacidad de mantener su cuerpo Ujú. y de recuperarlo, ¿no? De regenerarlo hasta cierta extensión. Entonces,
es lo que nos plantea el libro de cuán está relacionada la muerte con el envejecimiento. Es decir, sí, la gente se muere de diferentes tipos de enfermedades. Incluso la muerte que está como que se pone así, de que, de función, de que, no me acuerdo cómo le dicen, ¿no? O sea, como que, pues nomás se murió. Y es de, no, pues no, nomás se murió, ¿no? O sea, se murió de viejo. Y es, o sea, no se murió de viejo per se, se murió de un paro al corazón o de X, No, Y no, no, se cosa. murió de viejo. Déjalo así. Y es el, lo que hizo que su cuerpo no tuviera problemas para seguir regulándose y manteniéndose, es que ya estaba viejo, ¿no? Y es que sus células ya no podían seguir manteniendo a su organismo. Sí, pues esta homeostasis es, o sea, es esencial en cualquier ser vivo, ¿no? Y conforme vamos envejeciendo, vamos perdiendo muchas habilidades que se tenían originalmente. Y así se los voy a plantear. Y estoy casi seguro que van a poderme entender si tienen 25 años o más. No es lo mismo la peda que te echabas a tus 20 a la peda que te echas a los 25, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo no te quita el hecho de despertar al siguiente día? Y Sí, es sí, por el sí. hecho de que envejecemos y perdemos esta habilidad de procesar eh, cualquier cosa que esté fuera de lugar, entre ellas el alcohol, o sea, la forma en que se procesa, ¿no? Es mucho más lenta y la sufrimos más entre más envejecemos. Y eso no solo va en esta hipotética teoría, ¿no? Del alcohol, sino en general, y si mal no recuerdo, en alguna ocasión un doctor había mencionado que los adultos mayores, cuando tienden a caerse, o sea, es muy poco probable que sobrevivan después de la caída, por lo mismo que dices, ¿no? O sea, es mucho más difícil que el cuerpo se regenere y que se mantengan. Entonces, si el adulto se cae y hay una fractura, se tiene que someter primero a operaciones, ¿no? Y en las operaciones tú sabes que si te va bien, eres joven y tienes pues mayores porcentajes de que nada salga mal, pero entre más envejeces, pues hasta las aseguradoras te disminuyen mucho este dinero, ¿no? Toda la suma asegurada porque es más probable de que, uy, te tienen que operar, híjole, vamos a gastar mucho más en ti, ¿no? Sí, Entonces, o estuviste conmigo 30 años o yo ya no te doy una póliza. Por lo mismo, ¿no? sí. O sea, no recuerdo cuál era el porcentaje. Así, a lo que intento recordar era como 20-10%, que solo, o sea, ese porcentaje sobrevivía después de las caídas. No estoy del todo seguro. Igual si me ayudan a corroborarlo, estaría bien. Pero es un ejemplo de, o sea, que, que vamos perdiendo todas estas habilidades, ¿no? Y en alguna ocasión tú me dijiste la parte de, por ejemplo, fumar. O sea, es muy difícil, o sea, conforme vamos envejeciendo, como quitar todas estas sustancias nocivas dentro del cuerpo, ¿no? O sea, no es lo mismo echarte un cigarro a los 20 que echarte a los 60. ¿O Eh, sí? no, no creo. O sea, porque la cuestión con justamente, en el caso específico del cigarro, pues es que es un mutágeno. Ujú. Entonces, o sea, todos producimos células cancerígenas todo el tiempo, pero tenemos mecanismos de reparación y, y en todo caso de matar a estas células. Entonces, todos los días las producimos y todos los días nos deshacemos de ellas. La cuestión es que si estás todo el tiempo expuesto a mutágenos, estás todo el tiempo aumentando la probabilidad de que en una de esas tu cuerpo no sea capaz de counterearlo, ¿no? Ya, Y pues sí, o counter. sea, sí, counter. Y y conforme pasan los años, pues justamente como estamos viendo con el envejecimiento, tu cuerpo va perdiendo esta capacidad de corregir, ¿no? Ujú. Eh, y entonces, bueno, o sea, el hecho de que muchas enfermedades que son las que nos terminan matando están relacionadas más que con la enfermedad con que estamos viejos y ya no podemos counterearlas. O sea, esto implica que es muy difícil evitar que una persona vieja nos enferme. Pero, o sea, lo que también nos plantea el libro que es, pero la buena noticia es que si todas estas enfermedades, su raíz es el envejecimiento, eso significa que si evitamos el envejecimiento, si logramos evitarlo, ya no vamos a sufrir de todas estas enfermedades, o por lo menos no hasta una edad mucho mayor, ¿no? De nuevo, Claro. retomando lo primero que nos dice el libro de qué se trata esto, pues de morir joven, pero mucho tiempo después, ¿no? Sí, básicamente es cambiar el límite al que vamos a sufrir todo esto, ¿no? Sí, de nuevo con lo de la mejor calidad de vida. Ujú.
básicamente. Y sí, estaba pensando que deberíamos de saltarnos lo de progeria. Digo, Sí, es un pedacito que, pues digo, esperemos no, que lean el libro también después de escucharnos, sí, o antes, como ustedes gusten. Es un o cuadrito pueden ahí. no leerlo, pero no lo hagan, aprendan algo, Pero no solo escuchen mi podcast. está interesante. Entonces ahí lo pueden consultar. Se llama Progeria, página 36, Y 37. bueno, de ahí viene la parte esta de evolución y envejecimiento, ¿no? Que creo que es una de las partes más interesantes, no tanto en cuanto a datos, sino en plantearnos hipótesis o ideas, ¿no? De qué fue lo que nos llevó o bueno, qué fue lo que le llevó a la naturaleza, a Gaia, como lo quieran llamar, en sus respectivas culturas, a diseñar este mecanismo para que haya vida. Al final de cuentas, bueno, en la secundaria, la primaria, etcétera, pues te enseñan el mecanismo básico, ¿no? De un ser vivo, como el ciclo de vida, ¿no? Crece, ibas a decir, crece, se reproduce, nace, crece, se reproduce, muere, y en algún punto nace intermediariamente, ¿no? Este, y bueno, en este sentido. O sea, es parte de un ciclo y es un patrón a final de cuentas, ¿no? Muchas de las teorías, muchas de las hipótesis empezaron a partir de una idea y que se visualizaron a partir de un patrón. Y como es un patrón, el libro plantea la idea de, ok, ¿de dónde viene la muerte, no? Aquí, si me pudieras ayudar. Sí, creo que para empezar a hablar de evolución, deberíamos empezar con la legendaria frase de Dobzhansky, que nos dice que nada en la biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución. Si quieren saber un poquito más sobre esta cuestión de la evolución, bueno, obviamente esta frase es para representar la teoría de la evolución de Darwin. Ujú. Capítulos 2 y 3 aquí en el canal, Rodríguez Podcast, ahí hablamos sobre selección natural, adaptación evolutiva, homologías moleculares, biogeografía, registro fósil, evolución en general. Entonces ahí les recomendaría incluso que pausen este podcast para escucharse esos dos y después regresen a escuchar esta última parte de este capítulo. Para Sobres, aviéntense, los estamos esperando. así nos ahorramos extendernos demasiado con explicar estos conceptos que ya están explicados en el canal Ujú, y son de los episodios de hace unos meses. Pero bueno, entonces viene también como, ya vimos, tratamos de analizar o de enfocar esta cuestión de la longevidad y el envejecimiento desde diferentes perspectivas. Primero, nos fuimos a ver cómo es el envejecimiento en otros animales, cómo es el envejecimiento en otros organismos, cómo envejecen las plantas. Después dijimos, ok, bueno, esta es nuestra colección o nuestro atlas de seres que tienen diferentes maneras de envejecer y ciertas cualidades que podrían o no podrían ayudarnos a entender específicamente el envejecimiento humano. Después nos fuimos a analizar a los seres humanos como tal, ¿no? Diferentes poblaciones y las zonas azules y esta ecuación de diferentes acervos génicos de diferentes poblaciones en el mundo. Después nos pasamos, bueno, y ahora vamos a analizar qué tanto peso tiene la genética y qué tanto peso tiene el ambiente. Y entonces ahora es, ok, ya lo vimos desde esas perspectivas, pero ¿qué pasa con el envejecimiento cuando lo vemos desde la perspectiva de la evolución? Y bueno, creo que aquí sería bueno como el decir las preguntas que plantea el libro como tal, ¿no? ujú. Que nos dice, ¿cómo va a ser beneficioso envejecer y morir? ¿Por qué los animales no hemos evolucionado para tener una esperanza de vida cada vez más larga y así seguir produciendo descendencia para siempre? Pero claro, ¿no? Esto también implicaría el que si alcanzáramos esta como inmortalidad biológica, pues tendríamos que estar manteniendo y criando o sea, son unos ciclos de vida larguísimos, ¿no? Sí. Qué ventaja evolutiva podría significar el no envejecer, ¿no? O sea, es como, nah, O sea, evolutivamente creo que más que nada tal vez sería un capricho para nosotros como humanos el hecho de decir, bueno, pues perduramos tanto tiempo más y hacemos más cosas, etcétera, ¿no? Pero a la luz de la evolución y del ecosistema de las tierras, de los biomas, pues es muy perjudicial, ¿no? Porque si todos sobreviviéramos hasta los 90 años, o sea,
sin, vamos a decirlo, sin curva normal, ¿no? O sea, que realmente casi toda la población sobreviva hasta los 80 90 años. Primero, ¿de dónde vamos a sacar todos los recursos para hacer esto, ¿no? O sea, para mantenernos a esa edad, y en parte esa es como la idea, una de las ideas que se plantea en el libro por la evolución, ¿no? O sea, habría un desbalance en las cadenas tróficas de, ok, habría muchos humanos, pero ya no hay muchas especies que consumir, ¿no? Entonces hay falta de nutrientes. Como hay falta de nutrientes, pues o sea, se ejecuta nuevas clases o viejas clases de enfermedades para asesinar este exceso de población, ¿no? Y resultaría nuevamente, conforme pasa el tiempo, en una cadena trófica normal. Entonces, viéndolo como desde ese punto de patrones, lo que mencionaba como anteriormente. más ecológico, ¿no? Ajá, o sea, tiene mucho sentido que la naturaleza haya ido por esta parte, ¿no? No sé si tú tengas alguna otra hipótesis, teoría. Más bien me quería regresar un poco. Digo, Ujú. y disculpen, siento que está quedando bastante bien el podcast, pero en verdad que los dos estamos cansadísimos. Siento que mi cerebro va así como a la mitad de la velocidad y siento que de repente como que se me están yendo las cosas. Pero, ok, o sea, no quería como tener que echarme tanto para atrás con la cuestión de conceptos sobre evolución, Ok. pero recordemos que solamente se seleccionan los caracteres que están mejor adaptados a una situación en específico, ¿no? Ujú, Y el ambiente va a seleccionar estos caracteres y entonces aquellos que estén más aptos a una situación en particular van a ser, esto va a generar se dice, un éxito diferencial reproductivo. Esto quiere decir que aquellos que estén mejor adaptados a su ambiente van a sobrevivir más. Y entonces las características o los caracteres que ellos poseen son los que van a pasar a la siguiente generación. Y así va a continuar a través de las generaciones. Entonces, eso va seleccionando un conjunto de individuos, bueno, no un conjunto de individuos, va seleccionando dentro de una población. Hay que recordar que la unidad mínima de la evolución es la población. Dentro de una población se van a ir seleccionando ciertos caracteres que van a ir como desechando otros que en ese contexto muy específico no eran los más aptos, ¿no? Entonces, cuando pensamos en esta cuestión de la adaptación evolutiva, nosotros podríamos pensar, ¿no? Pero o sea, ¿por qué se seleccionó el envejecimiento? O sea, si se seleccionó el envejecimiento, ¿por qué se seleccionó? O sea, ¿cuál es la ventaja evolutiva que te está dando el envejecer, ¿no? Porque si no envejecieras, pues tienes más tiempo para seguirte reproduciendo y que tu especie perdurara, ¿no? ujú, Sin embargo, incluso aunque fuésemos biológicamente inmortales, que es retomando lo que ahorita estábamos mencionando, pues lo que pasa es que de todos modos te vas a morir. ¿Por qué? Porque aunque tú biológicamente seas inmortal, es decir, que no envejezcas nunca, de todos modos, una catástrofe, o sea, natural, un depredador, una herida que se infecta, porque cuando decimos biológicamente inmortal nos referimos a no envejecer, ¿no? O sea, no nos referimos ujú. a ser invulnerables. Claro. Justamente nos lo recalca, ¿no? O sea, en el mundo natural, salvaje, la vida es peligrosa hasta para los que están en la cima de la cadena alimenticia. Y es a partir de ahí que nos plantea unas hipótesis que ayudan a deshebrar un poco más esta cuestión. Y entonces Todos los reyes caen. todos los reyes caen, exacto. Y es lo que le va a pasar a la humanidad seguramente. Este, Ajá. entonces, Si no es un depredador, va a ser la tormenta solar. la cuestión es que en el mundo natural la muerte es inevitable. Entonces, bueno, como que eso tiene sentido que el envejecimiento se haya seleccionado, por decirlo así, suponiendo Ujú, que fuese posible una inmortalidad biológica, ¿no? Entonces, como la muerte es inevitable, resulta más favorable invertir en el presente que en un futuro potencial que tal vez no llegue nunca. Y esto nos remite a los ciclos vitales que hablamos la vez pasada, en donde hablábamos que justamente animales más grandes tienden a ser más longevos porque tienen menos probabilidades de morir. Entonces se fueron seleccionando en esas especies tiempos de gestación más prolongados y ciclos vitales que están más enfocados a un desarrollo como de diferente, ¿no? Mientras que cuando teníamos, por ejemplo, a los ratoncitos o las zarigüeyas, pues estos que
que no tienen tiempo de pensar si van a sobrevivir mañana, tienen estos ciclos vitales y estas tasas de reproducción mucho más aceleradas. Y aparte en Claro. masa, ¿no? Producen más descendencia porque muy poca de su descendencia sobrevive. Es como o sea, retomar eso, ¿no? ¿Por qué invertir en un futuro que no sé si va a llegar cuando puedo invertir en el presente? Entonces, de esa manera también se selecciona ese envejecimiento por especie. Esto me lleva a Voy a otra sonar cosa. muy viejo, pero lo que voy a decir es, la naturaleza pensó en YOLO cuando hizo el envejecimiento y la muerte, ¿sabes? Ah, mi artritis. Y bueno, entonces después viene algo bien, bien interesante, que es la teoría de acumulación de mutaciones, que nos dice que a la evolución le cuesta trabajo librarse de una mutación que solamente resulta perjudicial después de que un animal haya sobrepasado su esperanza de vida. ¿Sí? Es decir, y bueno, y aquí es cuando ahora vamos a empezar a hablar de tigres azules y tigres ciegos. No, no consumimos ninguna clase de droga para esto. Sí, Básicamente lo que menciona el libro es esta idea de los caracteres que son seleccionados para la adaptabilidad de las especies, ¿no? O sea, pensar en el hecho de un tigre azul sería un carácter horrible para el tigre, ¿no? O sea, pero, un tigre azul en medio de una selva, de una sabana, o sea, es la cosa más notoria y es muy fácil que que un depredado lo vea. O sea, o sea, sí, no, no, o sea, cómo ocultas un tigre azul? cuando pensamos en las variaciones de caracteres dentro de los individuos de una población que se van o no se van a seleccionar, hay que recordar que lo que no se selecciona se extingue. Claro, Así. Y entonces, por ejemplo, el caso del tigre azul es, incluso aunque lograra reproducirse, pues va a tener algunas crías, o todas, dependiendo de cómo se heredara esa característica, que también van a ser azules, entonces no van a tener menos probabilidad de poder cazar, o van a ser más fácil vistos por otros tigres que se los pueden madrear. Y esto al final del día resulta en eso, en la extinción de los tigres azules, porque no es favorable. Entonces, de esta manera lo podemos ver, entre comillas, como que la evolución fácilmente se pudo deshacer de los tigres azules porque no estaban en su ambiente, no estaban adaptados, ¿no? No eran los más aptos, más bien. Y entonces después nos plantea una mutación en la que los tigres se quedan ciegos, pero igual, obviamente, un tigre ciego que nace ciego y toda su vida es ciego, pues seguramente le va a pasar lo mismo que al tigre azul, ¿no? No se va a reproducir y se va a terminar extinguiendo todos estos tigres ciegos. Pero ¿qué pasaría si estos tigres tuvieran este carácter en el que sí se quedan ciegos, pero se quedan ciegos hasta una edad avanzada, por ejemplo, 15 años de edad? O sea, antes de eso no van a tener ningún problema, van a ser tigres normales, pero se van a quedar ciegos cuando ya tengan 15 años. Y entonces nos plantea, ¿no? Bueno, para empezar es raro que un tigre viva tantos años. Y si un tigre tiene este carácter que lo sigue heredando, que es quedarse ciego a los 15 años, todos estos tigres van a seguir quedándose ciegos a los 15 años, porque como esa ceguera no los está afectando durante prácticamente la mayor parte de su ciclo vital, sino ya hasta el final, entonces no se van a seleccionar tigres que no se queden ciegos a esa edad, porque de todos modos pudieron cumplir con sus ciclos reproductivos y digamos que, no sé, el 90% de su ciclo vital, ¿no? Entonces, esta es la cuestión de la acumulación de mutaciones, que podemos tener justamente que se nos haya acumulado esa mutación de tigres que se quedan ciegos a los 15 años y que, bueno, ¿cómo te deshaces de eso? ¿Cómo seleccionas a los que no? Y bueno, es prácticamente eso, ¿no? sí, bueno, Sí, sería muy, o sea, es que está difícil, ¿no? Siento que es como el mismo ejemplo de los reyes, ¿no? O sea, pues se va, o sea, esta acumulación de genes pésimos se van acumulando y van terminando con enfermedades. Y lo pensamos ahorita en el hecho de largo letargo, ¿no? O bueno, antes del largo letargo. Eh, Esta idea de la enfermedad acumulada, pues, sería muy difícil quitarlo. O sea, naturalmente la selección, o sea, no creo que realmente, o sea, por probabilidad, no creo que realmente optara por una buena opción.
O sea, si tenemos una, o sea, no sé, si tenemos una cantidad, voy a decir una tontería, porque realmente no soy, no soy experto en genes ni para nada en sus áreas colaterales, pero imaginemos que tuviéramos tal vez como 50-60% de genética mala, ¿no? Entonces, en ese sentido, sería muy, muy, muy difícil que realmente pudiera, o sea, la naturaleza optar por, pues escojo el 40%, ¿no? No sé o desconozco mucho de los métodos o los elementos que se utilizan para seleccionar genes, al menos dentro de las personas o dentro de la especie humana, pero no creo que sea una selección completamente eh, excelente, ¿no? O sea, una selección artificial en donde dijéramos, pues este 40% está excelente, no tiene ninguna clase de problemas, vamos a duplicarlo, ¿no? Se me haría muy difícil que pudiera pasar esto. No sé tú qué opinas. Pues recordando que el que es más apto en un momento, pues es eso, ¿no? Es en un momento, en un contexto en particular, el pensar que, pues justamente el ejemplo del dengue que hiciste hace rato. O sea, esta gente que, imagínate, si hubiera una pandemia así horrible de dengue en todo bueno, una pandemia, ¿no? En todo el mundo, toda esta gente que no, que tiene esta mutación, que los hace como más resistentes a la enfermedad, pues en ese sentido estaría pues más padre tener eso, ¿no? Independientemente de que tengan alguna otro efecto contraproducente sobre alguna enfermedad ahí, sanguínea o algo. Claro. Y entonces si a todos le quitamos a toda la humanidad, suponiendo que hiciéramos esa edición ya y controlada de la genética, le quitamos a toda la gente ese gen, pues en una pandemia de dengue, pues se muere toda la especie, ¿no? O sea, porque nadie va a tener la resistencia. Entonces, de nuevo, recordando que la variabilidad genética es importante. Continuando con este ejemplo de los tigres, hay otra cosa llamada la teoría de la pleiotropía antagónica, No que me nos insultes, dice, por favor. que nos dice que ciertas variaciones genéticas pueden ser beneficiosas en las primeras etapas de la vida y perjudiciales más adelante. Pongamos, por ejemplo, que durante los primeros años estos tigres tienen una visión así súper mejorada, que les permite cazar, por tanto ser más fuertes y reproducirse, etcétera, pero que después de cierta edad empieza a decaer, o sea, ahí terminan Ujú. ahora sí volviéndose ciegos, ¿no? Pero esta variación primero les dio una ventaja durante sus primeros años de vida que les permitió completar su ciclo vital. Bueno, ya después se quedan ciegos. Entonces, y Básicamente es como escoger tu, ¿qué quieres? ¿Quedarte ciego desde un principio y vivir con otra cosa? ¿O mejor quedarte ciego después? esto nos diría que, o sea, en el caso, ¿no? De que la parte más importante del ciclo de este organismo es al principio, pues un tipo de variación como esta empezaría a volverse común y sus efectos negativos producirían el declive físico que conocemos como envejecimiento. Está muy horrible. O sea, es que siento que es como, o sea, la analogía como más aterrizada es como en estos juegos en la que te dan todos los specs al principio del juego, ¿sabes? O sea, tienes las armas más fuertes, tienes toda la vida, toda la resistencia, y de la nada llega un enemigo y te quita todo eso, ¿sabes? Es como, pues ahora tienes un corazón de los 25 que tenías, ¿no? Chíngale. Ujú. O sea, siento que así es más o menos la teoría de, ¿cómo dijimos tu insulto hacia mi persona? Teoría de la pleiotropía antagónica. Igual, o sea, retomando un poco lo que ya habíamos comentado, pues es que, o sea, también es hasta incluso difícil el poder definir qué es el envejecimiento. Ujú. O sea, de la manera como que, en que se explica que pues el envejecimiento es la incapacidad de reparar los daños, que es lo que habíamos dicho hace rato, ¿no? De que conforme pasa el tiempo y con este envejecimiento exponencial en los seres humanos, cada vez tenemos menos capacidad de lidiar como con nosotros mismos prácticamente, y Claro. eso desencadena en enfermedades, ¿no? Y, o sea, que es, pues que en esencia que los animales tratan de combatir el envejecimiento, pero que a la larga se quedan sin herramientas. Sí, ¿no? Y Eh, bueno, también viéndolo desde esa perspectiva, o sea, nosotros somos vamos a decirlo, una excepción a la regla, ¿sabes? O sea, porque
creamos un sistema de salud, un sistema médico, creamos medicinas que nos permitieron alargar esta vida y tratar de solventar esos efectos, pero realmente la mayoría de las especies animales, si no es que casi todas, o sea, terminan, o sea, llegan como a ese ciclo de ejemplo, ¿no? Un tigre ciego, ¿y cuánto crees que va a durar en la naturaleza, no? O sea, realmente no va a durar mucho. Entonces, pues no es como un camino optable naturalmente. O sea, nosotros lo hemos modificado para llegar hasta ahí, ¿no? Hacia pues, hacia la parte del envejecimiento programado. Y bueno, vamos ahora sí con la última parte. Una Pero disculpa por la interrupción. mencioné que esta cuestión de entender el envejecimiento como una cuestión de reparación, ¿no? Y Ujú. que el perder esta capacidad de reparar los daños, eso es el envejecimiento. Pero luego está la parte de el envejecimiento programado, que es una hipótesis que pues no parece tener ningún sentido. Hice el ejemplo de los ñus, no sé si ahorita lo mencionaste. El de los news, no. Que es el Pero efecto de la tragedia de los comunes. Y bueno, sí, aquí lo que, el ejemplo que plantea el libro es que tenemos o sea, las manadas bueno, no son manadas, no sé cómo se llaman. Esos grupos de ñus o ñúes son creo que es muchísimos. news. Ajá. Y a las manadas de leones que los persiguen son unos pocos. O sea, si los ñus se pudieran organizar para confrontar a los leones cada vez que los atacaran, en vez de salir corriendo, lo que pasaría a la larga es que sí, o sea, eh, Es que tendríamos unos news bien OPs sí, y que estarían combatiendo leones durante generaciones. pero Y bueno, igual, ajá, siendo tantos, pues igual va a haber algunos que se van a quedar atrás. O sea, claro. pasando el tiempo, van aprendiendo estas poblaciones que ya no tienen que huir de los leones, sino que los pueden confrontar, pero en esta comodidad hay algunos que no lo van a hacer. Van a preferir quedarse atrás, no resultar heridos, no resultar muertos, no resultar lastimados por confrontar a los leones. Entonces, ¿qué va a pasar? Que a lo largo de las diferentes, de asociación de generaciones, los únicos ñus que van a seguir muriendo son los ñus Son que los eran que se enfrentan. los que se enfrentan, los más grandes, los más fuertes, los que tienen un carácter, más poderoso, violento, no sé. Y se van quedando rezagados, los que se van a seguir quedando y los que se van a seguir reproduciendo son los débiles. Y van a seguir teniendo crías débiles, crías mediocres. Y así lo dice el libro, no lo digo yo. Va, va, Y va, va, va. entonces, conforme pasa el tiempo, aunque en un momento de su historia evolutiva los ñus se organizaron para combatir a los leones, los que van a terminar quedando otra vez van a ser los mismos ñus que huían desde un principio. Y entonces, o sea, este efecto de que se van a ir seleccionando los que no tienen que pasar por ningún peligro, te van generando puros ñus que no están dispuestos a correr ese riesgo, ¿no? Entonces no sirvió de nada. Entonces, si pensamos igual, o sea, esto lo relacionan es un ejemplo para tratar de explicar esto de que si la evolución es programada, ¿no? La cuestión es que si el envejecimiento estuviera programado, significa que entonces también está sujeto a la selección natural. Ok, Y si está sujeto a la selección natural, significa que o sea, este programa biológico, biomolecular, está sujeto a la selección natural y también a la mutación. Y entonces, en algún momento, se tendría que terminar seleccionando un ser vivo inmortal. eso está bien interesante. Y está bien bonito o sea, el razonamiento, ¿no? Está muy loco. O sea, Sí, o sea, porque sí, o sea, ok, todos los seres vivos envejecen. ajá, Si el envejecimiento está programado, un envejecimiento disfuncional, ¿qué es? La inmortalidad. ok. Y si está programado, está sujeto a la evolución y está sujeto a la selección natural. O sea, es lo que por eso era importante el decir de la frase esta de todo en biología solamente tiene sentido a la luz de la evolución, ¿no? Ajá. Porque entonces ok, está programada, pero entonces también está sujeta a la evolución, porque es biológico, porque es un programa biológico. Entonces la consecuencia de eso serían individuos inmortales, que pues desde un punto de vista biológico tendrían una ventaja evolutiva mucho más grande que la que los organismos que no envejecen. Digo, que los organismos que sí envejecen, pero sabemos que
Sabemos, por tanto, que la evolución, digo, que la, perdón, que el, estoy bien cansado. Que Sabemos, eso, mero, eso, sí, sabemos, sí, por tanto, que el envejecimiento no está programado porque no existen seres vivos inmortales. sí, Pero también nos menciona el libro que igual y sí, ¿eh? Como que tampoco estamos, o sea, tampoco tenemos como que o sea, es un planteamiento muy teórico, ¿no? O sea, el cómo refutar el envejecimiento programado. claro. Entonces es como, bueno, igual tenemos que mantenernos siempre como pues escépticos, ¿no? O sea, hasta que no tengamos el dato que nos corrobore algo o nos niegue otra cosa, entonces no podemos como desechar por completo esta otra hipótesis, ¿no? No, y creo que es una hipótesis bastante interesante, ¿no? Nunca lo había pensado de esa forma. En parte por este tipo de cosas es por lo que yo quería hacer un podcast de este tipo, ¿no? Para que salieran como ideas muy, muy locas. Imagínate que si se pudiera, o sea, que si hubiera un ser vivo, una especie inmortal. O sea, ¿qué características tendría que tener para poder ser inmortal, ¿sabes? Porque, o sea, químicamente, ¿de qué tiene que estar hecha tu estructura para que, o sea, por ejemplo, los huesos en los humanos, pues van generando poros, ¿no? Se van volviendo frágiles. ¿De qué tendría que estar hecha esta estructura y o sea, cómo se tendría que estar renovando a lo largo de N cantidad de décadas o siglos para, o sea, para seguir siendo inmortal, ¿sabes? Sí. No, yo sí soy de la idea ferviente de que la idea de la inmortalidad biológica o sea, es absurda, o sea, es imposible. Y es imposible ni siquiera por la naturaleza biológica de los seres vivos, sino por la naturaleza físico-química del universo. Ujú, O sea, esa es la razón por la que es imposible que un ser vivo sea inmortal, biológicamente hablando, ¿no? claro. O sea, no es, o sea, eso es algo bien importante siempre de recordar, ¿no? Que la vida está sujeta a las leyes que rigen el universo que habitamos. O sea, todo, ¿no? O sea, así Si no funciona el seríamos universo. Dios, o sea, una clase de Dios, o sea, que controlaría, así como nos controlan, ¿cómo se llama esta teoría conspiranoica de somos una simulación? Ajá, O sea, sí. seríamos el programador si fuera así, ¿no? Sí, o sea, y aparte de ahí, entonces, o sea, tú, si tú fueras esta entidad divina, pues tú eres las leyes, ¿no? O tú las decides, tú las modificas. Y, pues no, o sea, no tiene sentido como que esa aproximación, pero o funciona como teóricamente, ¿no? Para discutir estas hipótesis que se mencionan en el libro. Ujú, Porque, bueno, ya justamente al final se concluye este capítulo mencionándonos que si el envejecimiento es la incapacidad del cuerpo para repararse, entonces la manera de solucionar esto es en aprender a reparar los daños. Pero que si el envejecimiento en realidad está programado, pues la solución es modificar el programa. Pero, pues no, no creo, ¿no? No creo que sea así. pero, pues no me importa. No, o sea, es que es muy difícil, ¿no? Igual estaría interesante, ¿no? Les dejamos esa pregunta a quienes nos escuchen, que nos digan qué les hace más sentido, ¿no? O sea, ¿podemos programar el envejecimiento o no? Básicamente. No, 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 más bien si el envejecimiento es la incapacidad de reparación ¿Ok? o el envejecimiento es programado. Hmm, Esos son los últimos dos planteamientos, ¿no? creo que es un buen cierre, ¿no? O sea, creo que podemos cerrar ahí. Ujú. Está interesante. ¿Tú, tú por qué te dirías? No lo sé. O sea, tendría que analizarlo. No, si el envejecimiento es programado, no creo que sea programado per se, ¿no? Porque, o sea, si lo pudieras programar técnicamente, quedaríamos en la inmortalidad. O sea, si se pudiera programar a lo largo de los genes y de las generaciones, ya alguien hubiera dicho que esta clase de personas se hubiera, eh, o sea, como hacer un grupo muestra para tratar de hacer al ser inmortal, ¿no? Entonces no creo que sea programado. O a lo mejor y sí, y la CIA ahí tiene un documento por ahí y no lo hemos leído. No, o sea, no creo, pero sí creo que lo hayan intentado hacer. Que hasta está un poco raro, ¿no? La manera en que lo describen como envejecimiento programado. Ujú.
A lo mejor puede ser la traducción. Porque, o sea, es que el problema con esa hipótesis es que a mí me suena a que entonces tiene una dirección y sentido y ni la vida ni la evolución la tienen. Ujú, mm, eso es cierto. Supongo que una es la traducción y dos es como el ímpetu del autor, ¿no? Que lo va leyendo. O sea, que lo va leyendo, que lo va escribiendo. Supongo que es parte de querer demostrar su hipótesis o al menos plantearla sobre la mesa y mantenerse firme conforme a lo que dice en el libro también. Eh, pero bueno, creo que podríamos dejarlo hasta aquí. Igual de lo que pensemos en lo que sale el siguiente episodio y seguimos leyendo, a lo mejor y retomamos un poquito de esto. Sí, salen cosas diferentes, ¿no? De nuevo, pensando en lo cansado que me siento mi cerebro al 50% de velocidad. Por dos. Sí, ha sido un día muy largo para los dos. Pero bueno, bueno, pues de mi parte nada más recordarles que Que una, podemos tener errores, somos humanos y que estamos aquí para escuchar. Que si hay cualquier duda, objeción, comentario, etcétera, por favor, hacérnoslo saber. No tenemos la ciencia cierta a la mano, ni somos un diccionario andante, ni una enciclopedia. Entonces, así es, cualquier ujú. cosa ahí, no fue nuestra intención desinformarlos. Sí, no, creo que a nadie le gusta equivocarse, así como, pues hoy me quiero equivocar un chingo de veces, ¿no? Hoy voy a desinformar a las personas. Hoy me levanté con ganas yo sí lo he dicho, yo sí lo he dicho a veces, de que hoy tengo unas ganas de generar desinformación. De broma, obviamente lo he dicho, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, hay memes sobre eso, Hoy de tengo cómo, ganas de causar pánico internacional. de cómo he visto memes sobre eso, de cómo me siento justamente cuando sé que acabo de desinformar a alguien con algo que dije, ¿no? Y ya sabes, esos son esos memes agrios que me gustan a mí, memes rancios.